Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar de donde nos escuchen. Hoy, desde el punto de vista internacional, vamos a llevar a cabo una entrevista sobre el tema de la situación en Nicaragua y la lucha que ha dado la generación de jóvenes que participó en el levantamiento de 2018. Para ello contamos con la presencia de la compañera Diana Carballo. Ella es parte de la articulación de movimientos sociales. Ella ha sido pues parte de esta generación que se levantó en contra de las imposiciones del régimen de Ortega Murillo en Nicaragua y que hoy es exiliada en el país de Costa Rica por la persecución y por la situación de autoritarismo y prácticamente de una dictadura que hoy se vive en Nicaragua. El contexto de la lucha de 2018 que se dio en este país, pues va enlazada a toda una serie de movilizaciones en América Latina. En ese mismo periodo, un año después, en Chile hubo un levantamiento, una rebelión donde los jóvenes y el pueblo salieron a las calles. En Colombia también hubo grandes movilizaciones que cambiaron el panorama político. Y obviamente en Nicaragua, que parecía que diríamos que fue la que inició ese siglo, ¿no? Con una rebelión, una auténtica rebelión de todo el pueblo en contra de un régimen que estaba al servicio del Fondo Monetario Internacional, que empezó el proceso de privatización de pensiones, que estaba imponiendo un modelo extractivista dentro de Nicaragua, y eso provocó también la continuidad y la solidaridad del movimiento campesino. Entonces este gran movimiento, pues hoy se sigue luchando, pero en otras condiciones más difíciles, porque la situación de dictadura que ha impuesto Ortega y Murillo han obligado a miles de personas a salir de Nicaragua por la persecución, por el encarcelamiento, por el hostigamiento, y muchas compañeras y compañeros han muerto en este proceso de lucha. Entonces le agradecemos a la compañera Diana Carballo que pueda estar dándonos esta entrevista y bueno, bienvenida compañera. Vamos a empezar con la primera pregunta en Okay. torno a lo que pasa en Nicaragua, ¿no? Diana, actualmente, ¿cuál es la situación de tu generación que luchó en 2018, eh, que puede estar tanto dentro de Nicaragua como en el exilio? ¿Cómo valorarías la situación de esta generación de jóvenes valientes que lucharon contra el régimen? Ok, muchas gracias. Antes que te contestarte, agradecerte por la invitación. Un gusto poder estar acá con ustedes. Y bueno, ¿qué te digo? A ver, en 2018 la mayoría de personas jóvenes decidimos lanzarnos a la calle. Yo cuando se da la rebelión tenía apenas 17 añitos, pero solo supe que tenía que salir porque era injusto lo que estaba pasando, ¿vale? Que matar a una persona porque estaba dando agua, como fue en el caso de Alvarito Conrado, un niño de 15 años, asesinado por las fuerzas policiales de Nicaragua, únicamente por llevar agua. Entonces te das cuenta que una injusticia. Y evidentemente hay niveles de empatía y me hicieron salir de la calle. Pero ¿qué ha pasado con mi generación? Bueno, hay muchas cosas que han sucedido. Hay jóvenes exiliados acá en Costa Rica, y no únicamente acá, sino también en Estados Unidos. Hay un montón en España, hay otro montón en Europa. Y hablo de Europa de manera generalizada porque no hay un punto específico más allá de España, que es como un lugar donde hay mucho, ¿verdad? Pero están regados por todo el mundo. Otros jóvenes están presos, como el caso de Lester Alemán, Max G., Kevin Solís, jóvenes que también decidieron levantarse en contra de la dictadura y hacer activismo y luchar por los derechos humanos. Hoy son presos injustamente. Y hay otro montón de jóvenes que aún siguen en Nicaragua, pero está con la bota encima. Y es decir, están libres,
eh, van a sus universidades, pero evidentemente en la universidad no pueden decir nada. Contarles que ha sido muy fuerte para nuestra generación todo esto, porque no lo mirábamos llegar. No veíamos que Nicaragua iba a retomar o iba a volver a repetir ciclos históricos, porque es que además no es la primera vez que pasa. Pues ya en 1979 los jóvenes que se organizaron con el Frente Sandinista, y así la historia va dando vueltas, y siempre son los jóvenes los perseguidos, los víctimas, y lamentablemente es parejo, pues, hombres y mujeres jóvenes. No se respetan nada. Actualmente, las universidades no son garantía de una educación superior digna, porque lamentablemente las universidades públicas están partidarizadas. Todas las universidades tienen un color político, que es el rojo y negro, el Frente Sandinista, y nosotros, las personas jóvenes, nosotras, las mujeres jóvenes, nos hemos visto obligadas a salir del país para salvaguardar nuestra vida y nuestra dignidad y nuestra integridad física. Hay muchachos aún que resisten dentro de Nicaragua, muy pocos, haciendo activismo, ¿verdad? Eh, ya sea en lo virtual o algunas veces en las calles, que de repente aparecen stickers, pero son muy pocos. Sin embargo, sí estamos conscientes de que aún hay rabia, y hay una rabia que puede hacer que en algún otro momento haga que esa juventud nuevamente vuelva a salir a las calles. Han pasado ya casi 5 años, y pues seguimos resistiendo, seguimos luchando, porque es que además, aunque parezca que no hay nada, viste que en un país no es normal que desplacen un montón de efectivos policiales en días, el 15 de septiembre, por ejemplo, que se celebra la independencia en Nicaragua. Movilizaron un montón de policías a cubrir los desfiles estudiantiles, porque es que saben que ahí hay rebelión, y ahí en cualquier momento bastará algo, suponemos, para que nuevamente vuelva a encenderse la llama, que estoy segura que aún no se ha apagado. Ok, pues es una situación difícil, pero siempre con la esperanza de que hay posibilidades de recontinuar la lucha y la resistencia en mejores situaciones. En este sentido, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles han sido estas lecciones para el movimiento social, ¿no? Porque fueron los jóvenes, pero también hubo muchísimos sectores de la población en las calles. Entonces, para ti, ¿cuáles han sido las conclusiones que permitan, a las que se permite arribar después de esta experiencia de lucha y resistencia, y cuáles son las lecciones que podemos empezar a sacar, ¿no? Ok, de las conclusiones, la que más me gusta es que en ese momento vimos que realmente la gente no estaba dormida, sino que la gente se levantó. Porque si bien es cierto, las protestas comenzaron el 18 de abril en León y luego en Managua, en la Avenida Central, pero al día siguiente todo Nicaragua estaba movilizado. Todo Nicaragua, no solo jóvenes, también hasta personas de la tercera edad. Y es curioso, porque es que las protestas inician primero por la quema de la Reserva Indio Maíz, y luego por los ajustes a la seguridad social, que afectaba el bolsillo de los abuelitos y las abuelitas. Y bueno, todos nos vimos como esto no puede estar pasando en un país democrático, entre comillas. Eh, entonces es como decir eso, vaya, la gente sí estaba despierta, y la gente sigue despierta, entonces, y la gente sí salió a protestar. Hay solidaridad en nuestro país, porque fue evidente las muestras de solidaridad para con las primeras presas y presos políticos. Fue evidente para con los estudiantes de Lupoli, que fue la primera universidad en atrincherarse, que yo veo muchísima solidaridad ahí, y eso fue importantísimo y lo rescato, porque me parece que es parte de esas conclusiones positivas a las que el movimiento azul y blanco dio. Pero claro, pues también se han aprendido lecciones, y es que sin un orden evidentemente cuesta avanzar. Siempre yo siento que nos hizo falta cierta dirección, y no es que nos mandaran, sino que
tener un orden específico de hacer las cosas. Nos salimos a la calle, luego vino el diálogo y en el diálogo nos llevaron en el saco tanto la empresa privada como el régimen. Más allá de una transición bastante complicado y esa es una de las lecciones. Lo otro es que se tienen que articular los esfuerzos, sí o sí, porque si no se articulan, evidentemente una organización sola o una única persona no va a poder cambiar el panorama. Se necesitan de muchas manos, se necesitan de muchos pies para poder cambiar, porque evidentemente el asunto está difícil y sí está fuerte. Y por último, mencionarte que la polarización nunca está bien. Y yo creo que si algo tiene que pasar es que se dejen de ideologizar las luchas y los movimientos sociales que surgen. Porque viste que no es asunto ideológico, es más un asunto de derechos humanos y de respeto a la vida y a la dignidad de las personas. Pero la polarización y la ideología son tan fuertes que en lugar de unir personas y pensamiento, lo que une, lo que hace es separar aún más a las personas, porque hay una lucha de quién puede más y quién no. Y lamentablemente, grupos ideológicos fuertes como la derecha en Nicaragua se vieron aprovechando el momento y empezaron a mover su agenda. El año pasado, incluso antes de las elecciones, los partidos políticos organizados de derecha dieron un cierre de puertas enorme a las organizaciones opositoras que habían nacido con el Movimiento Azul y Blanco. Claro, la utilización del régimen en torno a una división tajante entre oposición, antigobierno y los fieles al gobierno, y eso vinculado a toda la historia de lucha contra la dictadura, mete en cajones que hasta la gente de izquierda la tachan de oposición, de derecha, de golpistas, en un esquema de autoritarismo que se vuelve cada vez más insostenible y el discurso ya no basta y entonces tienen que utilizar la violencia, la represión, pero justamente ese fenómeno de polarización que pone a todos de un lado y de otro ha sido, como tú dices, tanto en Nicaragua como en otras partes, un lastre para quienes reivindican la defensa de los derechos humanos, como tú misma mencionas, las mínimas garantías democráticas, y es algo por la que la izquierda consecuente o con sentido común debe de luchar, ¿no? Así es. En ese sentido, pues parte de las graves consecuencias de esta política de Ortega ha sido meter presos ya a más de 200 personas conocidas que estuvieron en el proceso de lucha y que son acusadas directamente por haber protestado, ¿no? Entonces preguntarte, hoy, ¿cómo visualizas que va la lucha por la liberación y la dignidad de las y los presos políticos en Nicaragua? Ok, es interesante la pregunta porque evidentemente hay mucha confusión. Es decir, hay personas que piensan que ya todo acabó y que no hay expresiones de resistencia. Sin embargo, cada mes algo aparece. Por ejemplo, en septiembre a inicio, arrestan a Rolando Álvarez. Rolando Álvarez es un sacerdote muy preciado por la gente católica, le tienen un respeto enorme. Y además, pues también hay que reconocer que tuvo valentía porque ha enfrentado a la policía muchísimas veces. Hubieron manifestaciones en ese momento, tal vez no como quisiéramos, ¿verdad? Porque no fueron masivas, pero sí hubieron acciones de repudio
y de rechazo a la detención ilegal de Monseñor Álvarez. Aparecieron stickers en los postes de luz, en los tendidos eléctricos también, expresiones de solidaridad para con Monseñor Álvarez, pero también expresiones que enfrentan a la dictadura, expresiones como ustedes se van, porque se van a ir en algún momento, tienen el país hecho un caos completamente, y todo este tipo de acciones que evidentemente a nosotras como personas exiliadas nos levantan el ánimo. Eso por un lado. Lo otro, es importante visualizar lo que pasó en Masaya a inicios de mes, igual en septiembre, eh, a finales, perdón, cómo la gente se movilizó, que a pesar de que se hayan prohibido las fiestas religiosas, la gente llegó, se movilizó y se burló de la policía. Y hay videos que lo constatan, y hay videos donde la policía se ve obligada a salir de la iglesia porque la gente lo abuchea. Y ahí no detuvieron a nadie porque ve que entre un montón de gente es difícil poner un rostro en específico. Y no se iban a llevar presa a casi los 3.000 personas que estaban ahí. Y yo creo que esto ha sido muy importante, ¿verdad? Porque es una muestra de que hay gente resistiendo día a día. Hay gente que todavía está en la calle, está con la furia y que va a seguir demandando la liberación de las personas presas políticas. Por otro lado, no quiero dejar de mencionar la enorme movilización digital que hay en el país, y es que las redes sociales se han convertido en la mejor trinchera. Quizás no ha sido la más segura porque hay muchas personas presas, porque le han descubierto que son administradores de páginas o administradoras de páginas opositoras, pero ha sido la trinchera que más se ha utilizado. Y, y, y se ha visto, pues, por ejemplo, yo, que soy una persona que se mantiene en el Facebook, en el Twitter, diariamente veo expresiones de solidaridad para con las personas presas políticas y de repudio contra la dictadura. Entonces, no es cierto que el país esté callado por completo. Sí es necesario volver a levantarse con fuerza. Eso yo lo tengo claro. Estamos queriendo hacerlo, al menos desde afuera también hemos realizado varias acciones y vamos a seguir haciéndolas porque nos parece que es una manera de comprometerse con la gente que está resistiendo adentro, y es una manera de mantener viva la resistencia, porque no significa que porque hayamos salido ya todo va a estar bien, sino que salimos, pero vamos a estar resistiendo desde afuera porque es que adentro no es seguro para nosotras ni nosotros. Ok, Diana. Oye, pues muy completo, muy elocuente y muy objetiva esta valoraciones que nos estás dando, sobre la base de que aún en las situaciones más difíciles de los pueblos, siempre hay posibilidades de seguirse organizando, de seguir construyendo la organización y la resistencia, justo con las experiencias, las conclusiones y las lecciones pues, que se van sacando, ¿no? Y para ir finalizando esta charla, pues justamente te queríamos preguntar, después de la caravana internacional que realizamos con varios parlamentarios de izquierda, en la que estuvimos compañeras y compañeros de Argentina, Brasil, México, Panamá, y que logramos generar una expectativa para exigir la liberación de los presos a partir de que nos permitieran visitarlos y que pudiéramos ver las condiciones en las que se encontraban. Esta caravana la realizamos justamente este año y tuvo una repercusión importante. Después de esta experiencia, ¿qué consideras que podríamos seguir haciendo para fortalecer la campaña, la lucha y sobre todo la solidaridad? Porque es fundamental arropar a las y los compañeros. Después de la caravana sabemos que siguen saliendo compañeras y compañeros de allá y obviamente nos contactan porque la situación en un lugar que no es su país es muy fuerte siempre, ¿no? Entonces preguntarte
en este contexto de diáspora, en este contexto de represión, pero también de que la resistencia, el descontento se mantiene, que Ortega no ha logrado apaciguar totalmente al pueblo nicaragüense. ¿Qué piensas tú que sería lo mejor para continuar en la lucha y hacerla avanzar? Sí, primero yo agradezco enormemente el esfuerzo de la Caravana Internacional. A mí incluso me llenó de mucho ánimo porque me permitió sentir la solidaridad internacional, sobre todo también saber de que no estamos solos en el país, sino que hay mucha gente acuerpándonos y no precisamente solo nicaragüenses, pues también, ya viste, compañeros de Argentina, Panamá, de México, importantísimo, nos acompañaron y yo creo que fue una excelente iniciativa para poder comenzar con esfuerzos internacionales que vayan más allá de, de condenas de la OEA, por ejemplo, sino que hay esfuerzos internacionales donde se denuncie que en Nicaragua hay personas presas políticas. Hay mujeres presas políticas, hay hombres presos políticos, jóvenes presos políticos, y que Nicaragua es un país donde no se respetan los derechos humanos, donde la dictadura tiene todo el poder del mundo para poder decidir quién está libre y quién no. Y en ese sentido, yo creo que ahorita pues también sé que nos preparamos para la salida del informe que realizaron los parlamentarios, ¿verdad? Creo que sería importantísimo llevar ese informe a Costa Rica en primera instancia, donde se hizo el esfuerzo, y además porque hay una cantidad enorme de personas exiliadas, pero también a otros países como México, que fue parte de este equipo solidario que vino y puso el cuerpo, a Panamá, al mismo Argentina, y si se lograra llegar hasta Europa, estaría súper genial. Lo otro es que yo creo que se pueden hacer esfuerzos para crear foros internacionales de debate donde se hable de las personas presas políticas, impulsar tal vez una campaña de solidaridad que sea para ayudar humanitariamente a los familiares de las personas presas políticas, porque lamentablemente la pobreza y la represión son dos factores que limitan eh, los esfuerzos que se puedan realizar dentro. Y pasa que muchos familiares pues ya no pueden con la vida ni estar manteniendo un familiar preso, porque es que además los costos que implica llevarle una leche en churi, un litro de agua a una persona presa política son enormes. Entonces, como esas pequeñas cosas que pueden generar un cambio, y que yo siento que además va a tocar al régimen. ¿Y sabes por qué? Porque evidentemente el régimen se mira más aislado cuando hay más expresiones solidarias y se da cuenta que se va quedando solo y se ha demostrado, pues. Entonces, yo creo que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas que se pueden intentar, hay que sentarse a pensar en ellas y hacer una coordinación para poder salir. Y yo creo que ahorita con el informe que se está preparando es un buen inicio. Vamos, que la caravana ya fue un inicio que hizo que se tuvieran unas expectativas muy fuertes. Logramos que la gente de Nicaragua también se sintiera acuerpada. Y yo siento que fue un bloom para las expresiones de resistencia que se realizan acá en Costa Rica, porque fue una actividad muy fuerte, que además no solo fue la caravana, sino un sinnúmero de acciones que se permitieron y que se realizaron y que evidentemente han dejado una huella. Y al menos este año, si preguntas qué ha sido lo más boom de la resistencia, te van a mencionar que ha sido la caravana porque fue muy fuerte, a pesar de que el día que estaba la caravana, Ortega se encontraba cerrando 100 organizaciones no gubernamentales y que en esa cancelación se va un montón de gente despedida, que se queda sin oportunidades laborales, porque es que además es fuerte cuando también salís con amenazas de que no vas a encontrar empleo. Entonces, creo que hay una lista enorme de cosas que podemos realizar y que yo creo que sí se pueden. Si nos ponemos a pensar con detalle qué es lo que queremos, qué vamos a conseguir, creo que sería un muy buen inicio
y articular esfuerzos, que sobre todo es muy importante. Claro. Bueno, pues es motivante también saber que ese efecto anímico tuvo la caravana, ¿no? Muchas veces hablamos del efecto político, pero eso siempre repercute también en el ánimo de la gente para seguir organizándose. El balance siempre fue positivo, pero se refuerza con la idea de que las y los nicaragüenses sintieron también eso como parte de una solidaridad que ayudó a que avanzara y avanzara la lucha en contra de Ortega. Eh, bueno, pues para finalizar, Diana, te agradecemos que nos hayas dado esta entrevista, la difundiremos y sobre todo retomaremos tanto el análisis como las propuestas que se han vertido acá, porque van en el sentido de los esfuerzos que se han dado hasta hoy también, mantener la articulación, mantener la solidaridad y ser muy claros en la caracterización del régimen de Ortega y Murillo, ¿no? No es un gobierno de izquierda, no es un gobierno que reivindique las libertades democráticas, no es un régimen que esté transformando el capitalismo y que esté construyendo una sociedad libre, está fortaleciendo un sistema, un aparato represivo y que para ello Así es. necesita censurar, meter a la cárcel, exiliar y a toda costa. También es claro que él sabe que ha llegado un punto en el que cualquier camino para él que no sea estar en el poder va a ser la cárcel y la condena internacional. Por eso se está aferrando y esas condiciones simplemente van a profundizar el descontento y la oportunidad para salir a la lucha, como tú ya lo has mencionado, y obviamente van a tener todo el apoyo y hay que prepararnos colectivamente para apoyar y solidarizarnos con ustedes. También se ha aprendido mucho de la lucha, ¿no? Que ustedes están dando. Yo creo que los compañeros de la caravana también llevaron sus Semestre. aprendizajes a sus países Sí. eh, y que se ha logrado generar No una escucho. articulación que podrá impulsar a futuro una mejor lucha.